Evidentemente hay una deuda enorme, los 27 billones de pesos de EPS liquidadas, que pues en este momento no se puede asumir porque realmente ocurrió algo en Colombia. El Estado perdió el control de los recursos públicos de la salud. Después de que esos recursos salen del ADRES y entran a las EPS, de ahí para adelante hay un problema de control en términos de las transacciones que la EPS hace con las clínicas y los hospitales. Luego fueron transacciones que hicieron entre dos en esos 27 billones de pesos. Sobre quienes están en proceso de liquidación, la superintendencia tiene instrumentos de actuación para poder garantizar que se pague a las clínicas y hospitales, al igual que las que en este momento tienen deudas. Dentro del Comité de Tarifas del Ministerio de Hacienda, Salud, el DNP, se ha tomado la decisión efectivamente de reconocer los presupuestos máximos y un aumento de la UPC por encima de lo que había proyectado el gobierno de Iván Duque. En el caso del régimen contributivo se va a aumentar en el 16%, el gobierno de Iván Duque había proyectado 14, un poquito más de 14%, y en el régimen subsidiado 12%. Nosotros hubiéramos querido la igualación de la UPC del régimen contributivo y subsidiado, pero por flujo de caja no tenemos los recursos, aunque vamos a seguir insistiendo a Hacienda. Eso va a permitir la obligatoriedad de que esos recursos que entran a las EPS, inmediatamente la superintendencia tendría que actuar para que esos recursos de presupuestos máximos y de aumento UPC lleguen realmente al sector prestador. Ahí va a haber una acción eficaz de inspección, vigilancia y control. Y ya en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pues estudiamos qué medidas de transición pueden haber para apoyar algo de las deudas que puede apoyar la Nación, porque como les digo, estos fueron recursos que la Nación giró para que efectivamente llegaran a la prestación de servicios y por muchas razones no llegaron a la prestación de servicios. Requerimos la reforma, pues porque esto no puede volver a ocurrir. No podemos hacer un acuerdo de punto final que se vuelve un acuerdo de puntos suspensivos si no modifican la estructura de lo que está generando estas abultadas deudas. El país no se puede permitir que esto ya llegue a los 60, 70 billones, que ya en este momento vamos rodando los 50 con toda la sumatoria. Eso es inaceptable para un Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, estamos explorando con el Ministerio de Hacienda diversas medidas, pero lo que es claro es que si no modificamos la estructura de funcionamiento del sistema, este problema va a seguir extendiéndose por el tiempo. Y el llamado a la ciudadanía es: sabemos que las transiciones son difíciles, pero no podemos seguir en la decisión de administrar la crisis sin asumir el problema de fondo estructural. Pregunta Juan Alberto Giraldo de CNI, se prepara José Fernando Berrío de Noticias Caracol. Ministra, con los buenos días. Ministra, hoy es noticia el COVID. Ayer se presentaron más de 5.000 contagios en el país. ¿Cómo estamos en este momento precisamente con el COVID nuevamente? ¿Cómo están las UCI en sus ocupaciones en el país? Y otra pregunta, ministra, ¿ya salió de pronto el decreto de la UPC que reglamenta las tarifas? Bueno, te respondo la última y luego vamos a la primera, que me parece muy interesante. El 31 de diciembre sale el decreto de la UPC, pero ya está esta definición del 16, del 12. Nosotros nos hemos reunido con las EPS, con las más grandes. Ellos han recibido con tranquilidad esta noticia. Hay tranquilidad, digamos, en el sector respecto a esto. Y respecto al COVID, hay una situación, es que el comportamiento del COVID en los últimos 2 años ha sido que en noviembre y en diciembre se aumenta el contagio. Eso en este momento está pasando en el mundo entero. Pero aparte de eso, tenemos unas virosis estacionales, unas infecciones respiratorias estacionales que tienen que ver con el adenovirus, el virus de la influenza, que se manifiesta fundamentalmente, además del COVID. Es decir, en este momento tenemos la concurrencia del COVID con estas otras virosis que se manifiestan fundamentalmente en mayores de 60 años y en niños y niñas menores de 2 años. Sí estamos viendo aumentos de hospitalizaciones en mayores de 60 años sin vacunación completa, porque también tenemos que decir y necesitamos que por favor nos ayuden los medios de comunicación, que la ciudadanía desde hace varios meses bajó la percepción del riesgo frente al COVID y no han completado sus esquemas de vacunaciones. Tenemos vacunaciones del 72% completas, sobre todo en las grandes ciudades, pero en más de 400 municipios pequeños no tenemos vacunaciones completas y apenas el 40% con esquemas de refuerzo. Entonces estamos haciendo un llamado a la ciudadanía. En este momento tenemos
4.000 puntos en todo el país para que se pueda acceder de manera gratuita en centros comerciales, en sus puntos de atención que se dirijan a terminar sus vacunaciones, sus refuerzos, a completar el esquema y luego poner refuerzos, porque, insisto, estamos viendo hospitalizaciones en UCI en mayores de 60 años que no han completado refuerzos, y la vacuna ha mostrado tener elementos de protección frente a la posibilidad de enfermedad y hospitalización en unidad de cuidados intensivos. También, asimismo, hacemos un llamado a completar la vacunación frente a la influenza. Y todavía siguen las medidas, no se han levantado las medidas en Colombia de la obligatoriedad del uso de tapabocas en transporte público, en servicios hospitalarios y en centros geriátricos. Y nosotros hemos adicionado la recomendación de uso de tapabocas en zonas de aglomeración cerradas, abiertas, como recomendación. Pero hoy está vigente la obligatoriedad en esos sitios, porque evidentemente lo que estamos viendo es un aumento de casos también que se suman y concurren con otras virosis. ¿El porcentaje de ocupación UCI por COVID? Sí, es diferencial en cada una de las ciudades, pero todavía no estamos pues en el 80, en el 90%. Yo he estado reuniéndome con los grupos de expertos, pero sí, o sea, no tenemos todavía una situación donde no tengamos unidades de cuidados intensivos, porque la vacunación se ha alcanzado a proteger. Tenemos problemas en donde no hay vacunación y donde la ciudadanía no ha terminado de completarse. José Fernando Berrío, de Noticias Caracol, y se prepara María Hernán Escobar, de Caracol Radio. Ministra, muy buenos días a todos los asistentes. Usted ya hace referencia al tema de las tarifas que se fijan próximamente para el pago de las UPC. Sin embargo, en el momento actual la Procuraduría General, ¿por qué le hace esa advertencia al Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, y prácticamente la están culpando de que esos pagos no están llegando? Y entonces, ¿qué responderles? Porque ellos dicen que el clamor es de que se revisen esos pagos por UPC, porque están afectando finalmente al usuario de ambos regímenes. Yo tuve una reunión muy cordial la semana pasada con la procuradora Margarita Cabello, donde con ella hicimos las aclaraciones respectivas sobre las preguntas que hace la Procuraduría. Había temas que de pronto ella desconocía antes de que presentara la carta, y yo creo que con ese diálogo fraterno, tranquilo, donde tenemos es que darle tranquilidad al país y no alimentar discursos polarizantes que generan angustias y pánicos en un sector donde hay gente enferma, preocupada, y creo que ahí llegamos a un acuerdo, digamos, de tener un diálogo más tranquilo. ¿Qué se le aclaró a la procuradora y también se le mandó por escrito? Primero, el cálculo de la UPC siempre se hace los últimos 3 meses. En ese sentido, hay una comisión del Ministerio de Hacienda, del Instituto de Evaluación en Tecnologías en Salud, del DNP y del Ministerio de Salud, que hace un estudio con base a los reportes de las EPS. Es decir, es sobre los reportes de las EPS que se hace ese estudio. Ese estudio tiene una metodología que es pública. El Ministerio de Salud hace una serie de revisiones de las tecnologías y frecuencias de uso de tratamientos, pero aparte de eso el Ministerio de Hacienda hace los ajustes macroeconómicos. En el estudio, que se hace con base a los reportes de las EPS, arroja el aumento del 16% por encima de lo que había proyectado el gobierno de Iván Duque, pero aparte de eso, para el régimen subsidiado superior al 12%. La solicitud de la Corte Constitucional, que yo comparto, es la igualación de la UPC por un principio de equidad. Por lo pronto no logramos acercarnos a la igualación, pero estamos por encima de las cifras de inflación por reporte de las EPS. Esto se hace con base al reporte de las EPS. En cuanto a los presupuestos máximos, que son esas tecnologías y tratamientos en salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda dice: vamos a hacer un reconocimiento de esos presupuestos máximos, pero para el año 2022 y 2021 el Ministerio de Salud tiene que verificar los reportes de las EPS. Estos son recursos públicos que requieren unas auditorías y requieren unas verificaciones sobre algunas inconsistencias en la información. Verificadas estas inconsistencias, estos presupuestos máximos son reconocidos
Yo he hablado con los directores de las grandes EPS y ellos están tranquilos, por eso es importante no caer en discursos polarizantes, sino sobre hechos concretos. Esto hay que manejarlo con tranquilidad, porque la preocupación que yo le expresaba a la procuradora es que a raíz de algunos titulares que se han hecho sobre que el gobierno de Gustavo Petro va a acabar el sistema de salud, decenas de miles de ciudadanos angustiados han ido a pedir citas, angustiados porque si se va a acabar el sistema de salud, entonces eso angustia a la ciudadanía y eso no es justo con los ciudadanos colombianos. El gobierno de Gustavo Petro no va a acabar el sistema de salud. Las reformas que se van a hacer son pactadas en una transición. En ningún momento, y en eso quiero darle claridad a la ciudadanía, en ningún momento en el proceso de transición de la reforma los ciudadanos se van a quedar desprotegidos del aseguramiento social. Los mecanismos de financiación se van a mantener, las clínicas y los hospitales donde los atienden, los puestos de salud van a seguir ahí. La transición la vamos a vivir fuertemente pues en el tema de los pagos, lo financiero, pero el ciudadano no tiene por qué sentir esto, porque se van a mantener los recursos, el Estado va a seguir generando sus recursos, inclusive mejor, porque la clínica, el hospital que lo atiende, el puesto de salud va a tener mayor flujo de recursos. Entonces puede tener tranquilidad la ciudadanía que en ningún momento la reforma va a paralizar el aseguramiento, la cobertura. Por el contrario, la situación va a mejorar. Y los otros puntos también se le aclaró a la procuradora sobre otras preguntas. El ministerio sacó un comunicado donde explicó de fondo, ella también manifestó dudas sobre la viruela símica, donde se expresaba que nosotros no habíamos hecho ninguna gestión. Ya finalizó nuestra gestión con Japón, una tarea diplomática muy fuerte de la Cancillería del Ministerio de Salud en el mundo entero. Ya firmamos el acuerdo entre los dos ministros de salud, ya se firmó el acuerdo entre los dos cancilleres y ya en los próximos días llegan estas vacunas y se inicia el protocolo de las mismas. Respecto al COVID, también se hizo claridad, las claridades que hemos hecho de todo el trabajo que está adelantando el Ministerio de Salud. Sin embargo, queremos hacer un llamado. Se bajó la percepción del riesgo, ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos completar las vacunas, tenemos vacunas suficientes, diríjanse a los puntos de vacunación, las vacunas son seguras. Entonces creo que con esa conversación que tuvimos con la procuradora Margarita Cabello, muy cordial, muy serena, quedan aclarados estos puntos y por supuesto se dirigió desde el Ministerio de Hacienda, Salud y Dirección de Planeación Nacional las respectivas explicaciones por escrito. ¿Va a seguir siendo mayor ese pago de UPC para el contributivo que para el subsidiado? Por el momento sí, pero es nuestra aspiración por un tema de flujo. A ver, hay un asunto. El próximo año el Congreso de la República va a votar una adición presupuestal. Se definió el presupuesto general de la Nación, pero se definió previo a la reforma tributaria. La reforma tributaria nos da un recaudo de 20 billones de pesos. Les quiero informar que en esa adición presupuestal, la tercera parte de eso que da la reforma tributaria se va para salud. Y ahí se reconocen presupuestos máximos, aumento de UPC, pero además compensación del Ministerio de Hacienda por rebaja de tarifa de SOAT. Son muchos recursos. Nosotros estamos pidiendo la igualación de la UPC, que es una solicitud de la Corte de hace 14 años, pero ha sido tanto el rezago de deudas que no hemos podido cumplir. Vamos a seguir insistiendo, pero con el 12% estamos por encima de las expectativas que tenía el propio régimen subsidiado y con el 16% estamos por encima de las expectativas que proyectó el anterior gobierno para el régimen contributivo. El sistema no tiene ningún problema de insuficiencia de UPC y eso está suficientemente sustentado con los propios reportes de las EPS que dieron origen a estos cálculos. Le quiero pedir por favor a los colegas periodistas muy concretas las preguntas, por favor, por tema de tiempo para cumplir el resto de la agenda. Pregunta Mario Hernán Escobar de Caracol Radio y se prepara Fabián Giraldo Trejos de RCN Radio. Ministra, buenos días y a todos los presentes. ¿Cuál es el mensaje que le envía precisamente a los médicos del municipio de Chinchiná, del hospital, de allí que desde hace muchos meses pues no les han pagado la totalidad de su sueldo y cómo llegar también ese mensaje a las EPS como Salud, Medimás y demás para que paguen pues, ya las deudas que precisamente haga la redundancia adeudan a estos centros hospitalarios en el departamento de Cali?
Esa es la situación que usted relata, que viven muchos médicos y trabajadores de salud en el país. Por eso requerimos la reforma para que esos recursos fluyan. Los mejores beneficiados de esta reforma son los médicos, trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto solicitaremos actuaciones de la Superintendencia de Salud para que estos hospitales a quienes se les adeuda se les paguen para poder hacer cumplimiento de estas acreencias. Pregunta Fabián Giraldo Trejos de RCN Radio y se prepara Edwin Osorio de Noticias RCN. Buenos días, ministra, bienvenida a Manizales. La pregunta es la siguiente: el modelo que propone el actual gobierno en este plan de reestructuración de la salud garantiza la eficiencia, la calidad, la oportunidad, pero ante todo la humanización del servicio, porque no es concebible que, por ejemplo, unos pacientes habitantes de este territorio sean remitidos a otras regiones, teniendo ellos que costear gastos de desplazamiento y de alojamiento. Muy buena esa pregunta. Miren, ese problema lo tenemos en todo el país. Como el sistema actual, las EPS cobran a ladres, hacen integración vertical, se contratan a sí mismas, se auditan a sí mismas, privilegian su integración vertical, entonces privilegian, si yo tengo una clínica en Bogotá, pues prefiero que el paciente sea atendido en Bogotá. Eso ha afectado mucho la prestación de servicios. Este es un sistema territorial. Territorial no quiere decir, repito, que gobernadores y alcaldes vayan a manejar la plata de la prestación, pero la atención del ciudadano se tiene que dar en su territorio. Solo será transportado en caso tal que el servicio de salud que esté pidiendo no se encuentre en su territorio. Hay territorios, por ejemplo, como Caldas o como Valle del Cauca, como Antioquia, que tiene manera de responder a todos los requerimientos de ciudadanía. Por eso el nuevo modelo es un modelo de redes integrales e integradas de servicios de salud en el territorio. Esa red de prestación de servicios, donde está el primer nivel, el segundo, el tercero, tiene que responder por la atención de todos los ciudadanos del territorio, y esa red podrá tener convenio con otra red de otro departamento para trasladar al ciudadano en caso de que no exista. El sistema sí va a ayudar mucho en eso, y por eso les digo, tengan la seguridad que al ciudadano le va a ir mejor aquí, porque los mecanismos de financiación y aseguramiento social no se están replanteando acá. La seguridad social va a seguir. El principio de aseguramiento, en lo que avanzó la Ley 100, es la manera como se financia el sistema, por aporte de los trabajadores y por aporte de los impuestos de los ciudadanos, donde el que no se enferma financia al que se enferma. Eso se va a mantener, pero sí se va a privilegiar que la red esté lo más cercano al ciudadano ahí, inclusive que hayan equipos extramurales en la zona dispersa y rural para que médicos, enfermeras puedan ir a los territorios, a los domicilios en esas zonas dispersas y rurales y poder hacer no solo prevención, sino resolver problemas de salud. La puerta de entrada al sistema no pueden ser los servicios de urgencias, deben ser los centros de atención primaria en salud y deben ser estos equipos extramurales. Pregunta el periodista Edwin Osorio de Noticias RCN y se prepara Carlos Álvarez Valencia de KF News. Ministra, buenos días y buenos días para todos. Ante este aumento del COVID, la ciudadanía se pregunta entonces si van a regresar a medidas de bioseguridad obligatorias. ¿Qué decide la ciudadanía en ese sentido? Y segundo, ministra, reporte de quemados en el país. En este momento, insisto, obligatorio tapabocas en centros hospitalarios, geriátricos y en transporte masivo. Y recomendación en aglomeraciones. Esas son las recomendaciones que tenemos en aglomeraciones. Vamos a evaluar semana a semana, porque nosotros estamos haciendo es un llamado a la conciencia ciudadana. No queremos medidas policivas, porque sabemos que hay un agotamiento de la ciudadanía de los últimos 2 años. Estamos haciendo es un llamado a la conciencia ciudadana a que complete su vacunación. Si hay una persona con síntomas respiratorios, debe utilizar también tapabocas de manera obligatoria. Eso era un asunto que me faltaba agregar. Ese es otro de los puntos de obligatoriedad y sí recomendamos el tapabocas en aglomeraciones. Personas quemadas. Les quiero dar una buena noticia. En comparación con el año pasado, tenemos un 34% menos de lesionados con pólvora. En menores de 18 años y en mayores de 18 años un 41%, es decir, hemos mejorado, pero todavía estamos consolidando el dato del día de ayer.
hemos mejorado. Sí tuvimos 4 casos de fallecimiento por alcohol adulterado de metanol. Por eso vamos a hacer un llamado a las autoridades para hacer las inspecciones y vigilancias en los territorios frente al alcohol adulterado. Pero sí ha habido una mejoría importante, que no es toda porque nosotros no deberíamos tener ningún lesionado en el tema de quemados hasta ahora. Pregunta el periodista Carlos Alape de KFC News y se prepara Marcelo del Pino, jefe de comunicaciones del Hospital Santa Sofía. Ministra, buenos días. ¿Cómo garantizará el sistema la atención en salud a las personas que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles? Este sistema de salud no se mete con regímenes especiales, el magisterio, ni con las prepagadas, pues que las prepagadas ya son seguros privados propiamente, ni con las universidades, ni con el sistema de las fuerzas militares, el IMPEC. Es una reforma que solamente se concentra en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es un sistema de financiación pública. Yo quiero que se entienda que aquí no hay aportes de capitales privados, son recursos que ponemos todos los colombianos, que lo que queremos nosotros es que lleguen de manera eficiente y transparente a la prestación del servicio allá en el territorio del ciudadano, allá donde el ciudadano lo requiere, y para el pago digno de trabajadores y trabajadoras. Entonces no está considerado ni riesgos laborales vamos a abordar aquí. La reforma pensional es otra reforma que también va paralela, pero no se va a hacer dentro del mismo proyecto de ley. Bueno, vamos entonces ya con las 2 últimas intervenciones. Pregunta Marcelo del Pino, jefe de comunicaciones del Hospital Santa Sofía, y cerramos con Álvaro Segura de Caldas al Día. Ministra, muy buenos días para usted y para todos los asistentes. El Hospital Santa Sofía ha venido trabajando en un proyecto que es imperioso para fortalecer la red pública del departamento y tiene que ver con la construcción de la nueva infraestructura de este hospital. Este proyecto pues ha estado en la agenda de diferentes administraciones anteriores, pero también sabemos ahora el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aparte de ello, la propuesta también habla del fortalecimiento a la red pública, y qué mejor manera de hacerlo en Caldas que con esa nueva infraestructura que tanto estamos necesitando. También existe ya viabilidad técnica para ello, ministra. ¿Cuándo le podemos dar esa buena noticia de la viabilidad financiera de este proyecto? Muchas gracias. Bueno, vamos a dar esa buena noticia ya. Entonces, dentro del presupuesto general para el 2023, se aportará para adquisición de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud en gastroenterología y cirugía de tórax de la ESE Hospital Departamental Santa Sofía, 2.942 millones. Y para la reposición de la infraestructura fases 1 y 2 de la ESE Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, el Ministerio de Salud cofinanciará 40.000 millones de pesos. Y cerramos entonces con Álvaro Segura de Caldas al Día. Ministra, bienvenida. Una consulta. Estamos en una zona como la Cafetera y en una ciudad, un departamento como este, donde hay un serio o muy serios problemas de salud mental. No hay capacidad de disponibilidad de médicos especialistas o psiquiatras para atender situaciones. Y si hablamos de otras enfermedades, otras afectaciones, pues naturalmente vamos a encontrar exactamente lo mismo. ¿Qué hacer desde el gobierno nacional para atender todas estas situaciones que llevan a casos muy graves de muerte? Bueno, el programa de salud preventivo y predictivo, que es el proceso que en este momento financian los entes territoriales con los recursos del plan de intervenciones colectivas, y que el Ministerio de Salud hace una concurrencia este semestre con 50.000 millones de pesos, porque nosotros apenas empezamos con eso, pero el próximo año será mejor. Tiene como uno de sus ejes la salud mental. La salud mental, y lo digo como psiquiatra, no solo se resuelve con psiquiatras, hay que trabajar antes de, hay que trabajar con los psicólogos en los tamizajes, en la detección temprana, el trabajo con la comunidad que se haría a través del programa de salud preventiva y predictiva, porque lo que queremos es que menos gente llegue al psiquiatra. Los psiquiatras vamos a tener suficiente trabajo, porque hay muchas personas con trastornos, pero la mayoría de los problemas de salud y salud mental se resuelven en el territorio, en el trabajo de salud pública con las comunidades, y eso es lo que queremos fortalecer.